presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Sus Biblias en Génesis capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Estoy leyendo en Génesis 4:1. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pueden tomar asiento. Quiero hablar por breves minutos con el tema causas y consecuencias de una vida que no agrada a Dios. Explicar las razones por las cuales existen diferencias en el carácter de los individuos, de las personas, con respecto a los demás, es difícil asimilarlo, pero podría tener razón para eso. Es decir, todo el mundo tiene una marca particular, el carácter de los individuos es diferente. Ahora, cuando se trata de familia, cuando hay un vínculo familiar, uno tiene la idea de que todos los hermanos de papá y mamá que se crían juntos, uno tiene la expectativa de que tengan el mismo carácter, la misma forma de ser, que se conduzcan de la misma manera, pero la realidad nos enseña algo diferente. Hoy, a la luz del pasaje bíblico que acabamos de leer, quiero que analicemos la vida de Caín, el primer hijo de Adán y Eva, quien se convirtió en el primer homicida de la tierra. Y con la ayuda del Espíritu Santo tenemos el propósito de identificar lo que podemos a través de la palabra señalar como causas y consecuencias de una vida que, por el resumen de todo lo ocurrido a la luz del texto bíblico, no agradó a Dios. Y eso lo podemos decir de esa vida de Caín. Claro, hay preguntas que surgen. Hay gente que se pregunta: ¿por qué Caín resultó ser el patito feo de la familia? ¿Por qué Caín fue la oveja negra, como dirían algunos? ¿Por qué su vida no agradó a Dios como agradó la vida de su hermano menor? Son preguntas que vienen a nuestra mente y nos sorprende a veces la cantidad de ideas tan dispares o desconectadas de la palabra de Dios que tiene la gente. Y yo tengo la fe en esta noche de que el Espíritu Santo nos utilice para motivar a todos los que estamos alcanzando de alguna manera, para que sean personas que busquen con lo que son y con lo que hacen, procuren agradar a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quieren agradar a Dios?
debe ser un objetivo en nuestra vida, agradar a Dios. Que nuestras acciones, que lo que yo soy, que lo que yo hago, agrade a Dios. Con ese propósito tratamos de acercarnos a Dios. Pero el ejemplo de Caín es interesante y tengo que comenzar con la pregunta básica alrededor de todo esto. ¿Por qué con su vida Caín no pudo agradar a Dios? Sobre todo si su nombre significa la ayuda de Él. Eso significa el nombre Caín, la ayuda de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué con su vida Caín no pudo agradar a Dios? La primera señal del carácter y de la vida de Caín se manifiesta en el momento que voluntariamente deciden llevar una ofrenda delante de Dios. Yo no sé si usted lo ha notado, pero cuando yo estudiaba el pasaje bíblico, noté el detalle. La primera persona que decide llevar una ofrenda delante de Dios es Caín, no Abel. Ahora, cuando vienen a traer una ofrenda delante de Dios, aquí queda revelado cosas que con los ojos muchas veces no podemos identificar. Y el Espíritu Santo llamó mi atención en lo siguiente, siempre que nos exponemos a Dios, será revelado lo que realmente somos. Siempre que nos exponemos a Dios, en lo que sea, será revelado lo que realmente nosotros somos. Caín, de acuerdo al texto bíblico, no agradó a Dios porque vivía en la hipocresía de un falso conocimiento y adoración del Todopoderoso. La realidad de la adoración a Dios que expresaba o pretendía expresar Caín a través de su ofrenda era que él no era realmente eso que estaba proyectando. Y usted dirá, pastor, eso sería un atrevimiento teológico o una exégesis muy apresurada la que usted está haciendo, pero no. La narrativa del texto de todo el episodio lo revela y lo confirma. Él estaba en un acto hipócrita, un falso conocimiento y adoración del Todopoderoso, porque en realidad no se correspondía lo que estaba haciendo con lo que tenía en su corazón. El acto de ofrendar de Caín permitió la manifestación de una expresión física que no estaba conectada con su condición interna. El autor de los Hebreos, en el capítulo 11, verso 4, refiriéndose al hermano de Caín, Abel, dice: por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Eso es impresionante. Es impresionante. El Espíritu Santo revela al autor de los Hebreos que fue por la fe de Abel que lo que hizo físicamente halló gracia delante de los ojos de Dios. La fe no se ve. Para tú poder decir, fulano tiene 20 de fe, 80 o 100 de fe. Ahora los actos son proporcionales a la fe que está dentro. El apóstol Santiago habla de eso. La fe sin obra
es muerta. Si tú tienes fe, las obras van a ser una consecuencia natural de esa fe que tú tienes. Ahora, tú puedes hacer obras y no tener fe, porque se convertiría simplemente en un acto hipócrita de un falso conocimiento y adoración a Dios. En segundo lugar, otro indicio que nos revela por qué con su vida Caín no agradó a Dios es que Caín quedó evidenciado que no soportaba tener el segundo puesto detrás de nadie. La preferencia de Dios por Abel llenó de ira a Caín. Dios no había rechazado directamente, todavía en ese momento, no había expresado rechazo, pero a Caín le molestó que le agradara la ofrenda de Abel. A Caín le molestó y le disparó los breakers, como podríamos decir en un lenguaje popular. La preferencia de Dios por Abel llenó de ira a Caín. Porque para él, el número uno en todo y por todo tenía que ser él. En tercer lugar, en su reacción se mostraron la preeminencia de los sentimientos no santos que dominaban en la vida de Caín. Yo estoy convencido de lo siguiente, y no lo puedo establecer como un dogma, pero es la experiencia vivida. Yo estoy convencido de que las crisis revelan la calidad de la fe que tenemos, pero también la adoración y el servicio a Dios son factores que revelan la calidad de la fe que tenemos. Eso es una realidad. Eso es una realidad que tenemos que estar claros. Dice la Biblia que la reacción de Caín fue terrible. El verso 5 lo revela. Y voy a usar la versión de la Nueva Traducción Viviente cuando lo relata de esta manera. Pero no aceptó Dios a Caín ni a su ofrenda. Y me llamó la atención mientras analizaba el pasaje que siempre el relato bíblico pone en primer plano la persona y después la ofrenda. Es decir, cuando se trata de nuestra relación con Dios, al traer ofrenda a Dios, Dios toma en consideración la condición de la persona y luego la ofrenda. Si somos nosotros los seres humanos, vemos la ofrenda y después no importa. Porque así funcionamos los seres humanos. Por eso fue tan contradictorio cuando Cristo señaló que la ofrenda de la viuda fue la más grande de las ofrendas. Porque Cristo estaba viendo lo que había en la persona, no estaba viendo la cantidad que estaban depositando. ¿Qué pasó en la reacción de Caín? Dice la Biblia, pero no aceptó Dios a Caín ni a su ofrenda. Y esto hizo que Caín, y aquí salió el verdadero Caín. La Nueva Traducción Viviente dice, esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Descargó sobre su hermano inocente su culpabilidad, desatando su ira contra Abel hasta quitarle la vida. El hombre explotó. Salió el verdadero yo cuando Dios prefiere a Abel y no lo prefiere a él. Explotó en ira. Explotó y su semblante se transformó. Algunas versiones dicen se demudó, otros dicen se ensañó. Y esta versión dice que hizo que se enojara mucho y se veía decaído. Usted lo puede analizar en la Reina Valera del 60.
Mire cómo lo dice, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y parece que el enojo, el quille, la molestia de Caín fue tan grande que Dios lo notó inmediatamente. Dice el verso 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué? ¿Por qué te deprimes de esa manera? ¿Por qué te has ensañado de esa manera? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué? Todavía Dios no le había dicho que no le agradaba su ofrenda, pero ya con solo reconocer la ofrenda de Abel, ya el hombre estaba down. Y hermano, hay algo que yo debo decir en este punto, aunque suene duro. Hay gente que no se goza con que Dios te bendiga. Hay una cosa terrible que se le mete a mucha gente que no siente paz cuando Dios te está bendiciendo. Y hay gente que se desespera. Yo le voy a decir algo. Yo era uno de esos. Pero no de lo primero, de lo segundo. De los que se sienten mal porque el otro se molestó. A veces a mí no me gustaba que Dios me bendijera porque yo decía, se van a poner guapos. Se van a molestar conmigo. Hay gente que de una vez de que Dios te bendice, dice, fulano si está orgulloso. Fulano si está odioso, porque lo que están tratando es levantar algo para expresar su envidia. Mire, la envidia es una de las cosas más terribles que puede haber en esta tierra. La envidia se disfraza de santidad. La envidia se disfraza de falsa humildad. La envidia se disfraza de muchísimas cosas. Y yo recuerdo que quizá como hijo de pastor, porque los más viejitos saben que antes los hijos de pastores no podían ponerse ni un pantalón nuevo porque todo el mundo lo criticaba. Yo he hecho la historia. Nuestro tío Demetrio Montero se fue a Venezuela al principio de los 70 y nos traía siempre una ropita a nosotros. Bonita, Venezuela era más que Nueva York. Y yo recuerdo que nosotros no nos podíamos poner, en el caso mío sobre todo, que siempre fui el que crecía más rápido, no nos la podíamos poner antes de Navidad y el día primero, porque entonces la gente podía entrar en comentarios negativos con los hijos del pastor. Pero yo tenía un problema, yo crecía tan rápido que al final ya me quedaban saltachar con los pantalones. Viví esa experiencia un par de veces y yo siempre de niño decía, ¿por qué yo no me puedo poner la ropa bonita? Y bueno, ya sabíamos que habían hermanos que la lengua le picaba y decían cosas. Y muchas veces uno no quiere que Dios lo bendiga. Y a mí me pasaba eso. A veces yo tenía un problema que yo no quería que Dios me bendijera, porque ¿cómo voy a dar explicación a la gente que se va a molestar? Pero el Señor me ha enseñado algo. El que te bendice soy yo. Hermano, y eso es una batalla grande. Una vez un hermano me regaló un reloj que cuando yo supe cuánto costaba el reloj, no me lo quise poner. Y lo guardé. Y un día se metió un ladrón a mi casa y se robó el reloj. Me perdí la bendición. Cuando yo supe lo que costaba ese reloj que me había regalado el hermano, yo me lo dejé de poner y lo guardé en una gaveta. Hasta que se metió un ladrón y se lo llevó. Me perdí la bendición de tener un reloj bonito que Dios a mí ha provisto de manera legítima. Yo sé lo que te estoy diciendo. No te avergüences porque Dios te bendiga. Deja que el diablo brinque y patalee. Y tú alaba a Dios por lo que Dios hace en tu vida y con tu vida. Aleluya. No es que uno le va a echar cosas a la gente, pero si Dios te dio una ropita bonita, alaba. Si te dio un carrito bonito, alaba. Si te dio un negocito bonito, alaba.
A veces solo sabemos hablar de las penurias y no celebramos las victorias. Yo le digo a todo el mundo, celebra tu victoria, celebra el testimonio de lo que Dios ha hecho con tu vida. Y si alguien te dice, ya tú me lo has contado 10 veces, dile, te lo voy a contar la número 11, porque probablemente se me olvidó algo que no dije en las primeras 10 veces. Caín reaccionó mal y reveló la verdad de lo que había en su corazón. Reveló lo que había en su corazón: ira, envidia, autocompasión, mentira y odio. Dice la Biblia que él se ensañó contra su hermano y finalmente lo mató. Y aquí es importante señalar que siempre que tratemos de culpar a otros de nuestros errores, Satanás va a usar esas cosas para que cometamos un pecado que será mayor que el primero. Y ese postrer estado será peor que el primero. Hermano y amigo que me escuche, nadie más es el culpable de nuestros errores que nosotros mismos. Nadie está echándole la culpa al otro por su desgracia. Usted metió la pata. Usted tomó malas decisiones. Acepte la realidad de sus malas decisiones si usted quiere que Dios lo levante y que Dios tenga misericordia de usted. No podemos estar echando culpa. No, yo estoy aquí desbaratado porque a mí no me han dado oportunidad. Tú ves, yo estoy aquí en olla porque fulano. Hay alguien que la herencia de los rosarios. Si me hubieran dado la herencia. Hermano, tire para adelante en el nombre de Jesús. Pídale al Señor que abra sendas donde no hay, que abra camino, que Dios es el que bendice. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa conducta en Caín? Dos fundamentales yo quiero mencionar. La primera, cayó bajo maldición. Porque el que vive de esa manera, como vivió Caín, cae bajo maldición. Dice Génesis 4, 9 en adelante, el 10 en adelante. Y el Señor le dijo a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aquí debo hacer un paréntesis para decir algo. El único que maldice es Dios. Cuando Dios maldice a alguien, no tiene reversa. El diablo te puede maldecir, pero si tú buscas a Dios, todas las maldiciones que el diablo haya podido levantar contra ti quedan inoperantes, quedan anuladas. Y eso es bueno que lo entiendan los hermanos que le tienen miedo a los brujos, a los hechiceros, a los encantadores. Te pueden poner 20 gatos prietos, te pueden echar una cabeza de vaca, te pueden echar lo que sea, una cola de gallina prieta en tu casa. Nada de eso prosperará si el ángel de Jehová está contigo. Nada prosperará. Pastor, ¿y por qué usted dice eso? Porque veo a muchos cristianos cogiéndole miedo a los brujos, a los hechiceros y a los satanistas. Lo que está contigo es más poderoso, como lo declaró el profeta. El que está conmigo, más grande es el que está con nosotros que el que está con ellos. El Señor maldijo a Caín. Y por eso decretó, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dice el verso 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo,
para ser soportado. Lo segundo que pasó como consecuencia en la vida de Caín es que fue marcado. Dice el verso 15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Hay muchas especulaciones de cuál fue la señal, pero algo que uno tiene que tener claro, y es un principio de interpretación bíblica, un principio hermenéutico, es que yo no tengo que explicar lo que Dios no explica. Yo no tengo que hacer hipótesis de cosas que Dios no se ha referido a ella. Si no está la razón en la Biblia, si no está el detalle, yo no tengo por qué estar elucubrando y buscar. No, eso fue que el Señor puso calvo a Caín. Entonces ya todos los calvos tienen la señal de Caín. No. Oía a alguien diciendo que no, que todos los morenitos es la señal de Caín, que el Señor lo quemó como un bizcocho quemado, como un pan quemado. No podemos estar especulando. Simplemente dice la Biblia, Dios puso una señal para que nadie matase a Caín. Punto. Lo que le puso se veía o permitía identificarlo. Quiero terminar con 2 conclusiones o 3 conclusiones sobre todo esto que hemos tratado de comunicar en esta hora. Número 1, la realidad de todo lo que narra aquí Génesis capítulo 4 es que Caín con su vida no agradó a Dios porque sus obras eran malas. Caín con su vida no agradó a Dios y quedó revelado. Trató de presentar una ofrenda, pero al exponerse ante Dios quedó revelada la verdad de lo que había en su corazón. Su adoración, su ofrenda era hipócrita. No era sincera ni estaba conectada con un corazón que realmente quisiera agradar a Dios. Y eso debe dar un mensaje muy claro para nosotros. Primera de Juan capítulo 3, versos 11 y 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Nuestros hechos, hermanos y amigos que me escuchan, nuestros hechos son las evidencias de si amamos o no amamos a Dios. Son las evidencias de nuestro amor por Dios por encima de cualquier otra cosa. Nuestros hechos, nuestras acciones. Nuestras acciones revelan qué tan importante es Dios en nuestra vida. Yo sé que eso a veces mucha gente no lo quiere tomar en cuenta, pero eso es lo que explica que gente hoy está en la iglesia y mañana está haciendo diablura totalmente contraproducente, que no tienen ninguna relación con la fe. Tú dices, ¿cómo se puede pasar de ser santo a ser un profano en menos de 24 horas? La realidad es que Dios no ha estado en el corazón de esa persona. No ha conocido al Señor. Porque no se puede. La evidencia de nuestro amor por Dios son nuestros hechos. El apóstol Pablo en Efesios 4, 25 al 32, dice cosas que debo mencionar porque son con las que batallamos continuamente. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje,
haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué está diciendo Pablo a los hermanos de Éfeso? Ustedes no pueden decir que son cristianos hablando mala palabra. Ustedes no pueden decir que son gente de Dios cuando por cualquier cosa se enojan y actúan con violencia. Ustedes no pueden decir que aman a Dios cuando son mentirosos. Aleluya. Pastor, eso sí está duro, pero no es ahora que está duro. Desde el siglo I está duro. Porque la gente vive en ese juego que yo diría que es un juego de muerte. Por un lado, una cara que alaba a Dios y por otro lado, unas acciones que son totalmente contrarias al deseo de Dios para nuestras vidas. No se puede vivir en esa incoherencia. No se puede vivir en esa contradicción. Por eso es que las promesas de Dios no se cumplen en mucha gente que dicen que son cristianos. Y la gente dice, ¿y por qué a fulano le va tan mal? ¿Y por qué su vida es tan maldita? ¿Por qué nunca hay gozo y alegría? Oh, porque generalmente hay contradicción entre lo que dicen creer y lo que sus hechos revelan. Pastor, ¿usted quiere decir que yo, porque estoy pasando una prueba, estoy en falta delante de Dios? No, yo no he hablado en esos términos tan absolutos. Ahora yo sí sé algo, que los desiertos son para cruzarlos, no para vivir en ellos. Oh, yo no sé si aquí hay alguien que me está entendiendo. Yo puedo estar pasando un desierto, pero ese desierto tiene que terminar porque Jehová está conmigo y Él está guiando mis pasos. Yo no quiero extenderme, pero la realidad es que una vida que agrada a Dios es una vida coherente con esa fe y ese compromiso con Dios que debe haber en mi corazón, más allá de las palabras y de los actos hipócritas que mucha gente hace. El capítulo 23 de Mateo, se lo pongo de tarea, es el capítulo donde Jesús presenta la cara madura de su carácter y de su ministerio. ¿Y contra quién habla tan duro? Contra los fariseos. ¿Y por qué? ¿Por qué habla Jesús tan duro contra los fariseos? ¿O porque los fariseos se vendían como los santos? La gente más santa. La gente que cumplía más con Dios. Y esa era la promoción de ellos. Nosotros nos lavamos las manos. Jesús, tu gente está comiendo con la mano sucia. Mira nosotros. Hacían un show de todo lo que era su supuesta devoción. Y Cristo, yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que Cristo cogió la cuerda y le dijo: partida de hipócrita, estoy harto de ustedes. Lo que quiero es que se lo lleve el diablo. No lo dice así Mateo 23, porque la Biblia es muy respetuosa, pero si hubiera sido yo, quizá lo digo de esa manera. Porque vivían una incoherencia entre la fe de la que hablaban y los actos que acompañaban a su vida. Jesús, por eso cuando la mujer adúltera la agarraron y la querían linchar para cumplir con la ley, Jesús, después de que ellos se descargaron acabando con esa mujer, le dice: ok, está bien, denle para allá, pero solo el que esté libre de pecado. Y dice la Biblia, uno a uno,
se retiraron porque pensaron que quizá Cristo tenía el expediente y lo iba a subir a las redes sociales. En segundo lugar, una señal de un corazón altivo es el altercar con los reproches que por nuestro pecado hemos traído sobre nosotros. Caín, de la envidia hacia su hermano, concibió contra él un odio como contra un enemigo. Y no tenía razón para eso. Caín no tenía razón para eso. Pero esa era la señal de un corazón altivo, que alterca con los reproches que por su pecado ha venido sobre él. Y esto es propio de quienes se han hecho indignos del favor de Dios, se molestan contra los que se conservan dignificados por dicho favor. Es decir, hay gente que se molesta porque tú le has sido fiel a Dios y ellos no. Se molestan y se indignan contra ti porque tú has hallado gracia y favor delante del Señor. Se molestan porque tú fuiste fiel, porque tú te has mantenido estable sirviéndole al Señor. Hay gente que lo que quieren es que todo el mundo esté embarrado. Y yo le digo a la gente, el Señor es misericordioso para perdonarnos y levantarnos, pero hay privilegios para los que se mantienen en obediencia al Señor. Hay privilegios. Deje ese comunismo evangélico que aquí no funciona, ni el comunismo ni el socialismo. El que es fiel a Dios es distinguido delante del Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice la Biblia que en el cielo habrán galardones. Habrán galardones. ¿Por qué? Porque en el cielo no van a ser injustos ni van a aplicar comunismo. Hay gente que va a llegar arañándole al cielo de ñapa. Pero hay otros que le van a tocar trompeta en el cielo. Y le van a decir, vení bendito de mi Padre, tú has sido fiel. Aleluya. En tercer lugar, siempre que crucemos los límites establecidos por Dios, vamos a tener que enfrentarnos con sus justos juicios. Dios condenó a Caín, lo maldijo. Porque Dios maldice. Hay que evitar caer ahí. Jesús maldijo la higuera. Hay que evitar caer ahí. Porque si Dios maldice a alguien, no hay oportunidad. Y eso fue lo que le pasó a Caín. Su iniquidad agotó la misericordia que había disponible para él. Y hay que tener cuidado con eso. Hay límites que no se pueden cruzar. Hay gente que juega con la misericordia de Dios. Hay gente que Dios está teniendo misericordia con ellos hace años. Hay gente que Dios le ha dado una y otra oportunidad. Y ellos siguen volviéndose a revolcar en su pecado y con su conducta impía una y otra vez. Y piensan que Dios siempre le va a dar un chance. Y yo refiero con frecuencia a la experiencia que dice el libro de Jueces de Sansón. Porque para mí es aleccionador. Cuando Dalila engaña a Sansón y entran los filisteos y se rompió el pacto porque le cortaron el pelo, dice claramente el texto bíblico, y Sansón no se había dado cuenta que ya Jehová no estaba con él. Y Sansón no se había dado cuenta. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la historia, jugaba con frecuencia, abusaba,
de la confianza, cruzaba límites que no debía cruzar, que nadie debe cruzar. Mucha atención, amigos y hermanos que me escuchan. No abusemos de la misericordia de Dios. No crucemos los límites establecidos por Dios. ¿Por qué, pastor? Porque si lo cruzamos, tendremos que enfrentarnos con sus justos juicios. Romanos 2, del 3 en adelante dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Yo creo que ese pasaje hay que leerlo con más frecuencia. Yo sé que hay algunos textos del Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo entra en esa profundidad, sobre todo un libro como Romanos, a veces nos da trabajo entenderlo. Y yo le recomiendo a mucha gente leerlo en versión popular, en lenguaje sencillo, para que lo asimile mejor, porque hay mucha profundidad. Pero lo que está diciendo en términos prácticos, Dios no coge vuelta. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. El que vive en el pecado cosechará el juicio que viene para los pecadores. Y el que vive en obediencia recibirá el galardón para aquellos que son fieles al Señor. Eso es lo que te está explicando. Y tenemos que prestarle atención. Termino por último diciendo que Dios siempre estará procurando darnos oportunidad para evitar que su juicio nos alcance. Y comenzó aquí en Génesis capítulo 4. Y es importante eso para todos nosotros. ¿Qué le dice el Señor a Caín? En el verso 7, si mal no recuerdo. Le dice: mira, ahora me agradé de la ofrenda de Abel, pero mañana me puedo agradar de la tuya. Corrige, endereza. Eso fue lo que le dijo en términos prácticos. Yo hoy me agradé de la ofrenda de Abel, pero corrige, endereza, para evitar que el pecado, y el término hebreo que usa ahí hace referencia en el lenguaje de las raíces hebreas, que creo que se llama el ascadonio. En ese lenguaje, el término hebreo que usa ahí se refiere a algo que también se traducía como el rapsaces, no recuerdo bien, o ruer, que quiere decir: el demonio tomará control de tu vida. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el Señor? Si le das rienda suelta a esa conducta divorciada, desconectada de mí, el diablo tomará tu mente y te llevará a hacer cosas que te condenarán para siempre. Lo que finalmente pasó.
¿Qué pasó? Mató a su hermano y cayó bajo maldición. Lo que el Señor le está diciendo a su pueblo, a nosotros y a toda la humanidad es: vivan, y con su vida vivan vidas agradables a mí, antes que el diablo los arruine y los destruya. Amigo o amiga, hermano o hermana, procura con tu vida agradar a Dios. Pastor, no somos perfectos. No, yo no soy perfecto. David no fue perfecto. ¿Qué busca Dios? Hombres y mujeres sinceros de corazón, que no estén con poses ni apariencias, sino que con sinceridad vengan delante de Dios. Heme aquí, Señor, tal como soy. Ayúdame, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Me voy a esforzar por hacerlo mejor. Y aunque 7 veces tú tengas que caer, 7 veces el Señor te va a levantar. Pero tienes que ser sincero. Tienes que venir a Dios con sinceridad de corazón, con un corazón contrito y humillado, como dice David en el Salmo 51. Porque el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Señor. Que Dios te bendiga.